Amén, gloria a Dios. Muy bien, hermanos, abramos nuestra Biblia, vamos a leer en el Evangelio de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 46 en adelante. Acá encontramos la historia de un hombre que recibió un milagro del Señor Jesús. Es una historia muy conocida que seguro que la hemos leído en repetidas ocasiones, pero el Señor quiere hablarnos algo específico y quiere hacer algo específico en esta tarde. Díganme amén cuando lo tengan, hermanos. Yo leo de la Nueva Traducción Viviente y leemos estos versículos. Verso 46, Marcos capítulo 10. Dice así la palabra: Después llegaron a Jericó. Mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad, una gran multitud le siguió. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Cállate, muchos le gritaban, pero él gritó aún más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo: díganle que se acerque. Así que llamaron al ciego. Anímate, le dijeron, vamos, él te ha llamado. Bartimeo echó a un lado su abrigo, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. Versículo 51. ¿Qué quieres que haga por ti?, preguntó Jesús. Mi rabí, que significa maestro, ¿verdad? Mi maestro, dijo el hombre ciego. Quiero ver. Eso es lo que quiero que haga por mí. Quiero ver. Y Jesús le dijo: puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Amén. Hasta acá llega la historia de Bartimeo en el milagro que el Señor hizo, pero la verdad es que el proceso en la vida de él continuó, porque este hombre, dice la palabra, que siguió a Jesús. Amén. Se levantó de la posición en la que estaba. De hecho nos dice acá que se sacó el abrigo. En la versión Reina Valera dice: se quitó la capa que llevaba, que normalmente la gente indigente, la gente que estaba, se cubría con un manto, y eso tiene todo un simbolismo, ¿no? Como él de un salto deja la vieja vida o deja de ser, tiene la fe, ¿no? Para dejar de ser un indigente, para dejar de ser un hombre que estaba pidiendo limosna en la calle, y corre hacia el Señor Jesús cuando él lo llama. El título que yo le he puesto a este mensaje es la pregunta que Jesús le hace en el versículo 51. ¿Qué quieres que haga por ti? Y es lo que siento, hermanos, en este día, que el Señor nos pregunta a cada uno de nosotros: ¿qué quieres que haga por ti? Seguramente cada uno de nosotros acá tenemos un inconveniente. La dificultad que tenía este hombre era su ceguera, que no nos dice la palabra cuántos años llevaba ciego, no nos dice qué fue, si era de nacimiento o fue un accidente. No nos explica eso la palabra. Lo que sí nos dice es que en ese momento, cuando Jesús y los discípulos y la multitud pasaban por ahí, este hombre estaba lisiado, este hombre estaba imposibilitado. Y ese era su problema en ese momento. Ese era su imposible ese día, en esa circunstancia. Ahora, hermanos, yo sé que cada uno de nosotros tenemos inconvenientes. A lo mejor no es la ceguera,
pero a lo mejor es un problema familiar y que te parece imposible y que te tiene ahí al costado del camino. No podés avanzar. A lo mejor es un problema matrimonial y no podés salir de esa situación. A lo mejor alguien acá está viviendo un problema financiero, económico, y te sentís así como imposibilitado, quizás de proveer a tu familia, quizás de proveer a tus hijos, quizás de avanzar en tu familia, y te sentís de alguna manera lisiado en esa área. A lo mejor alguien acá está sufriendo problemas con hermanos de la iglesia, conflictos con hermanos de la iglesia, y que eso está frenando tu crecimiento, eso está parando tu evolución espiritual o tu desarrollo espiritual o ministerial en el Señor, y de repente te encontrás así como al costado del camino. O que en un tiempo estabas avanzando, estabas creciendo, estabas desarrollándote, y de repente ahora te encontrás al costado del camino. En el nombre de Jesús quiero decirte en esta tarde que el Señor está acá con nosotros. Así como Jesús un día pasó por Jericó, pasó por esa ciudad, así igual el Señor pasa por acá, por Avenida Colón 1440. Amén, hermanos. Y Dios, así como lo hizo aquel día, hace más de 2000 años, también el Señor en este día puede obrar milagros en nuestro medio. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Quizás sea un problema de salud el que estás viviendo, y quizás sea para vos imposible superarlo. A veces hay enfermedades que son terribles, tumores, cáncer, no sé, diabetes, enfermedades que son crónicas, pero quizás, aunque Dios creo que puede sanar esa enfermedad, y vamos a orar en esta noche para que el Señor obre milagros en ese sentido, pero a lo mejor sea, no sé, una migraña que no te deja vivir, una jaqueca que no te deja estar, y parece menor, pero la realidad es que te está complicando la vida. Quizás sea una acidez, una gastritis que no te deja estar, no te deja tomar mate tranquilo, ¿verdad? ¿Sí o no? Y constantemente estás con ese ardor ahí. En el nombre de Jesús, sea cual sea la enfermedad o sea cual sea el problema, la dificultad, el Señor puede obrar un milagro. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? A lo mejor es un desafío, un proyecto. Pienso en todo lo que el Señor nos ha hablado en este fin de semana pasado, cuánto el Señor nos ha profetizado, pero resulta que cuando estamos en un ambiente de fe, ¿no? en una conferencia, y estamos todos aquí, la gloria del Señor está acá y Dios nos habla y lo creemos, pero en muchas ocasiones cuando volvemos a nuestras casas, cuando volvemos a la realidad de nuestras vidas, a veces ese fervor o esa euforia es como que se apaga cuando vemos la realidad. En el nombre de Jesús, si el Señor te habló, si el Señor te desafió el fin de semana pasado con ministerio, con proyectos, con todo lo que el Señor tiene para vos en el futuro, como hombre, como mujer, como familia, quizás el Señor te habló de servicio a Dios, y en esta semana a lo mejor te has sentido al costado del camino o dudando, ¿será que fue real todo lo que viví el fin de semana pasado? Yo te digo, hermano querido, es verdad, es real, y Dios puede obrar esos milagros en tu vida. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, amados. ¿Sabes que en una temporada de mi vida me sentí así, al costado del camino? Y mira que había recibido palabras. Ustedes saben, yo me crié en la iglesia, en una familia cristiana, pero hubo un tiempo que estuve lejos del Señor. Y literalmente, hermano, la sensación que había en mi corazón, porque no era una cuestión mental, era una impresión que yo tenía en mi interior, en mi corazón, y es que todas las palabras que yo había recibido cuando era niño, cuando fui adolescente, me habían profetizado que yo iba a servir al Señor, que iba a predicar, etcétera, etcétera. Pero hubo un momento de mi vida que pensé que todo eso no iba a ser posible. Ni siquiera creía en que iba a poder formar una familia en Dios, como tanto lo anhelaba desde chico, servir al Señor con mi esposa, con mis hijos. Pensé en un momento que eso no iba a ser posible y me sentía así, hermanos, al costado
del camino. No estaba ciego físicamente, pero sí estaba ciego espiritualmente. No podía ver a Dios, no podía experimentar al Señor. Los ojos de la fe se habían cerrado en mi vida. Y me sentí de esa manera. Y quizás haya alguien en esta tarde que se sienta así en este tiempo, en este momento, y que pareciera que todo lo que el Señor hace y todo lo que el Señor habla pasa como si fuera un tren que vos lo ves pasar, como me pasaba a mí muchísimo tiempo. Tenía como esa sensación. A veces iba a la iglesia y sentía que toda la gente podía adorar a Dios y Dios estaba cumpliendo el propósito en ellos, y era como que se subían a un tren y avanzaban en Dios, y yo lo veía y los veía subir y veía el tren, pero yo me quedaba en el andén, no me quedaba en la parada, y el tren se iba y yo me quedaba en el mismo lugar, y cada reunión me sentía igual, como que no podía avanzar. ¿Saben qué, hermano? Un día el Señor hizo un milagro, pero fue el día que clamé a Dios con todo mi corazón. Y literalmente, hermanos, un grito salió de mi interior, un clamor. Nosotros conocemos el tan famoso versículo, ¿verdad?, de Jeremías, que dice: clama a mí, yo te responderé. Eso es una realidad, ¿sí o no, hermanos? ¿Alguna vez alguien aquí ha clamado a Dios desde lo más profundo de su corazón? Dios escucha ese clamor. De la misma manera que nosotros escuchamos el clamor de nuestros hijos. Yo sé cuando mis hijos gritan y cuando se hacen los que le duele algo, o gritan para llamar la atención, y uno no le lleva mucho el apunte, ¿no? Pero cuando uno sabe que se han golpeado verdaderamente, o cuando hay algo que les está doliendo de verdad, es un grito al cual los papás acudimos rápidamente. ¿Sí o no, papás acá? ¿Ah? Cuando sentí que tu hijo se golpeó de verdad, ¿no? Necesita mi ayuda de verdad. Lo mismo pasa con el Señor. Y recuerdo en esa época, en ese tiempo, que fue una noche que clamé al Señor, y de hecho pegué gritos ahí en la habitación donde estaba solo. Y después de eso llamé al pastor, llamé a un pastor, un desubicado, porque lo llamé a altas horas de la noche. Gracias a Dios ese pastor me atendió y me pudo recibir y oró por mí, y a partir de ese día Dios hizo un milagro. Y todas las cosas que yo creía imposibles para mí, poquito a poco empezaron a darse, y Dios empezó a fluir, y empezamos a ver milagros tras milagros hasta el día de hoy. De esto que te estoy hablando, hace más de 20 años de esto, y en estos más de 20 años el Señor ha cumplido todas las palabras que dijo, una a una se van cumpliendo, porque el Señor es fiel. Amén. Y Dios es poderoso para obrar en cada uno de nosotros. Esa fue mi dificultad, ese fue mi problema. Yo no sé cuál es el tuyo, no lo sé específicamente, pero sé que vos lo sabes, y sé que Dios lo sabe también. Amén. Y sé que Dios en esta noche quiere obrar un milagro en tu vida, en tu casa y en tu familia. Amén, amados. Miren, algo que me llama la atención de este pasaje es el grito de Bartimeo. Bartimeo significa hijo de Timeo, ¿no? Todos los nombres en la Biblia que llevan ese bar delante significa hijo de, ¿verdad? Bartimeo, hijo de Timeo, no, Barrabás, hijo de Rabás, etcétera, etcétera. Todos los que llevan bar, ¿verdad? Y era hijo de Timeo, Bartimeo. Me llama la atención el grito que él pega, porque una multitud era la que iba rodeando a Jesús, y estaban saliendo de la ciudad. Y nos dice el versículo 47 que cuando él sintió que Jesús estaba cerca, saben ustedes que los ciegos tienen agudizado el oído, ¿verdad? Desarrollan otros sentidos, y de alguna manera él se percató de que Jesús estaba pasando cerca de allí, que no estaba muy lejos, y que quizás su voz se podía escuchar o la podía oír. Entonces él pegó un grito: Jesús, ¿no? Y lo reconoce, hermano. Fíjate la sabiduría también de este muchacho, de este hombre, porque él lo reconoce como el Mesías. Ese dicho, hijo de David, solamente era adjudicado
al Mesías, al Cristo, porque estaba profetizado que el Mesías iba a ser descendiente del rey David. Así que hay un reconocimiento en su corazón, quizás por lo que él había oído, quizás por la fama de Jesús que se había propagado en toda la zona, y él estaba reconociendo que ese era el Cristo, el enviado de Dios, el Mesías, el Salvador, y lo reconoce acá. Le grita: Jesús, hijo de David, ten compasión, ten misericordia de mí. Amén. Yo creo que no puedo gritar mucho, tengo la garganta tocada, pero yo creo que ese fue un grito desgarrador. ¿Qué te parece a vos? La posibilidad de sanidad, la posibilidad del milagro estaba pasando cerca de él. Y yo creo que no fue solamente un gritito, no, Jesús, a ver si Jesús lo escuchaba. No, este hombre gritó para que Jesús lo escuchara. Este hombre gritó para que ese alarido, ese clamor sobrepasara el bullicio de la multitud, otros gritos de otras personas, ¿verdad? Fue un grito de fe, ¿sí o no? Fue un clamor lleno de fe, de que sus palabras podían llegar a los oídos del Maestro. Ahora es curioso porque el versículo 48 dice que se levantaron otros gritos, ¿sí o no? Y que otros de la multitud empezaron a gritarle. Fíjate, él gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y otros le gritaban en contra. No es que le hablaban, no es que le vinieron, no, querían callar su voz, querían tapar su clamor y le gritaban: cállate, cállate, deja de molestar. ¿Saben que cuando nosotros clamamos a Dios, hermanos queridos, se van a levantar gritos en nuestra contra? Se van a levantar voces en nuestra contra que van a querer hacer claudicar nuestro clamor, nuestra fe, nuestra confianza en Dios, nuestro reconocimiento de que Él es el Salvador, de que Él es el Mesías. Se van a levantar voces de familiares, de compañeros de trabajo, la misma sociedad, no, que predica la incredulidad, la desconfianza, siempre. Y es como un grito que viene a apagar el clamor de los hombres y de las mujeres de fe. Ahora, tomemos el ejemplo de Bartimeo. ¿Qué hizo Bartimeo, hermanos? ¿Qué fue lo que hizo? Cuando le gritaban en contra que se callara: cállate. Muchos le gritaban. Pero, ¿qué hizo Bartimeo? Pónganlo al versículo ahí. El verso 18 dice: pero él, ¿lo tenemos al 18? Verso 18. Versículo 18 del mismo capítulo, el mismo pasaje en el que estoy. Ahí está, claro. Ahí tenemos que estar atentos, ¿verdad? No. ¿Dónde estamos? Estamos en Marcos capítulo 10. Él gritó aún más fuerte. Amén. ¿Se escucha allá? ¿Me escuchan allá la predicación? Ahí está. Jesús le dijo: no, 17. ¿O cuál? Perdón, ¿qué dije? ¿O soy yo el que estoy mal? Ahí está, 48. Marcos 10, 48. Ahí está. Y muchos le reprendían. En la NTV, en la versión que estoy leyendo: vamos. Cállate, muchos le gritaban. Pero él gritó, ¿cómo? Aún más fuerte. Él gritó aún más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. El grito seguía gritando, sobreponiéndose a las voces que querían apagar su fe. Amén. Tenés que sobreponerte. Toca al hermano que tenés al lado y decirle: tenés que sobreponerte a todas las voces que vienen a apagar tu fe, voces de incredulidad, de pesimismo. No vas a poder. ¿Qué haces? Cállate, deja ya de hablar la palabra de Dios, deja de proclamar
La palabra de Dios en tu casa, ¿no? Cállate, el enemigo quiere que nos callemos. En el nombre de Jesús no nos vamos a callar. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos a seguir profetizando sobre nuestros hijos, sobre nuestra casa, sobre nuestra economía, sobre nuestra iglesia, ¿verdad, hermanos? Sobre nuestra ciudad, en el nombre de Jesús. Córdoba le pertenece a Cristo. ¿Cuántos me dicen amén? Dale un aplauso al Señor, aleluya. Amén. Amén. No nos puede callar el enemigo. Clama al Señor y el Señor te va a responder. Amén. Tal es así, hermanos, que Jesús escuchó el clamor del muchacho y le pidió: díganle que se acerque. Díganle que se acerque. Cuando uno clama con fe, cuando uno ora con una fe genuina: Señor, no sé cuándo lo puedas hacer, pero sé que lo vas a hacer en tu tiempo, en tu momento. Hay situaciones donde el Señor obra inmediatamente. Hay otros milagros que son progresivos, pero Dios obra milagros. Sigamos creyéndole al Señor. ¿Cuántos me dicen amén? Si hay una enfermedad, sigamos orando. Sigamos clamando al Señor. No nos quedemos con el diagnóstico médico solamente, sino que Dios está por encima incluso de la ciencia, incluso de los médicos. Amén. Y Dios puede obrar milagros poderosos en nuestro medio. Amén, hermanos. Infinidad de veces ya les he contado lo que pasó con mi pierna y cómo el médico me marcó con su diagnóstico: nunca más vas a caminar igual. Esas fueron las palabras del médico. Y también me dijo: si querés, cuando seas anciano, cuando seas mayor, querés caminar bien y no tener dolores, nunca más corras, nunca más juegues al fútbol, porque tu tobillo no ha quedado bien. Eso fue el diagnóstico médico. Y yo me lo creí, por 3 años me lo creí, hermanos. Y de hecho caminaba con cuidado. Por 3 años tuve dolor. Cada 2 por 3 tenía dolores, no podía saltar, no podía ponerme zapatos de vestir, me los ponía un rato y cuando volví a mi casa de la reunión, hermanos, tenía el tobillo así. 3 años. Y un día en una reunión el Señor me sanó, un milagro, hermanos. Amén. Alguien que oró por mí y le creía al Señor, pero estaba haciendo un clamor. Yo ya le estaba pidiendo, pero tenía esas palabras del médico. Me acuerdo hasta de la cara del médico, ¿no? Cuando me dijo: nunca más vas a caminar igual. Y a veces uno le cree a esos gritos, a esas voces, y apagan tu fe. Ahora un día el Señor obró, amén, y me sanó el tobillo, hermano. Nunca más, desde el año, ha sido creo que en el 2012, creo que fue el milagro, así que 12 años ya, donde no tengo más dolor en el tobillo. Juego a la pelota, corro, salto, ando en bicicleta, ¿verdad? Y nunca más. Cambia el tiempo y no me duele, hermanos. Es tremendo. El Señor me sanó completamente esos huesos. ¿Cuántos dicen amén? Son milagros del Señor. Y le doy gracias a Dios, porque una de las cosas que más anhelaba yo era saltar, era danzar. Por eso siempre salto en las canciones, porque cada vez que no quiero saltar o que me quiero quedar más tranqui, me acuerdo de cuánto anhelaba en ese tiempo danzar para el Señor con esta pierna, ¿no? Y siempre daba saltitos con el pie derecho nomás para que no me doliera el izquierdo. Pero el Señor me sanó y Dios puede hacer milagros, así como ese. Milagros creativos, de 1000 maneras Dios puede obrar. Amén, hermanos. ¿Cuántos lo creen conmigo? Así que el Señor lo llamó. ¿Qué quieres que haga por ti? Fue la pregunta cuando lo tuvo al frente. ¿Qué quieres que haga por ti?, preguntó Jesús. Y acá el ciego Bartimeo lo sigue tratando al Señor con honra. Fíjate la actitud. Primero lo reconoce como el Mesías, pero acá le dice: mi rabí, mi maestro. Tú eres el maestro, tú eres el que me enseña. De vos tengo que recibir. Amén. No hubo en él una actitud de reclamo, no hubo una actitud de tenés que hacer el milagro sí o sí, tengo esta necesidad, sino con una actitud de honra, con fe, con confianza, con seguridad, con osadía, porque fue valiente
para pegar esos gritos y sobrepasar a la gente que le estaba gritando a él, con esa valentía, pero con esa honra también al Señor. Mi rabí, dijo el hombre ciego, quiero ver. Eso es lo que quiero. No te pido otra cosa. Fue muy específico, ¿verdad, hermanos? No le pidió muchísimo, sino que una cosa quiero, y quiero volver a ver. Quiero verte el rostro. Quiero que se abran mis ojos. Y el Señor le responde de una manera muy sencilla también. Puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Amén. Puedes irte, tu fe te ha sanado. Si hay fe en tu corazón en esta tarde, el Señor puede obrar el milagro y podés salir de este lugar habiendo obtenido la sobrenaturalidad de Dios en tu vida. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. En el nombre de Jesús. Muy sencillo fue lo que Jesús hizo. Muy valiente fue lo del muchacho, lo del ciego. Pero fue para toda la vida y fue poderoso y le transformó la realidad a este hombre, que de hecho decidió al instante, cuando pudo ver. Yo creo que si Jesús le dijo puedes irte, a lo mejor se dio vuelta o quiso volver a su lugar y de repente se abrieron sus ojos y empezó a ver, y en vez de seguir su camino o volver a buscar su capa, su abrigo, no, se volvió a dar vuelta y empezó a seguir a Jesús y se transformó en un discípulo del Señor. Amén. En uno de los seguidores de Cristo. Amén, hermanos. Yo sé que Dios va a obrar milagros en esta noche. Ahora tenemos que decidir seguir al Señor. Amén. Tenemos que avanzar en ese proceso de discipulado y de seguir a Cristo con todo nuestro corazón. Amén. Miren, quiero leerles algunos versículos más que hablan acerca del clamor. 2 versículos nomás que corroboran, porque hay algo en los gritos de este varón. Saben que cuando uno clama, mueve el corazón de Dios. Cuando brota del corazón, cuando hay algo que sale genuino y que no es algo controlado o que tiene que ver con las formas, quizás es algo políticamente incorrecto, pero cuando hay un clamor, Dios escucha ese clamor. Amén. Estamos con el viento recio, ¿verdad? Que está soplando. Sábado pasado también, ¿no? Estábamos en plena reunión y el viento estaba soplando con todo. Es tipología, hermano, de lo que el Espíritu Santo está haciendo, ¿sí o no? Como viento recio que irrumpa el Señor en esta casa. Miren lo que dice el Salmo 34, 17. Este es un salmo del rey David. Dice así: claman los justos, lo leemos juntos. Claman los justos y Jehová, ¿qué pasa? Oye. ¿Y qué hace el Señor? Y los libra de todas sus angustias. Amén. Toca al hermano que tenés al lado y decirle: tenés que clamar, tenés que gritar. Amén. Encerrate en tu cuarto y grita. Hoy acá, si venía acá al frente y necesitas un milagro del Señor, clama al Señor. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Sabe las veces que yo he gritado en el auto? He cerrado los vidrios, ¿no? Para que no se asuste el auto vecino, ¿no? En el semáforo. Pero cuántas veces he ido en la ruta o he ido en el auto pidiéndole a Dios, clamando al Señor, a veces por milagros de la iglesia, por milagros de la familia, a veces por cuestiones personales que necesito superar en mi vida y noto que no puedo en mis fuerzas, y a veces he gritado al Señor: Señor, sálvame o sácame de esta situación. Amén. Y he visto cómo Dios escucha y algo se rompe cuando nosotros clamamos al Señor. Amén. Se rompen las formas, hermanos, se rompen las estructuras. Este hombre rompió un techo, ¿sí o no? Y le salió con tanta potencia el grito, como si estuviera amplificado, como si tuviera un micrófono, ¿no? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús lo oyó. Amén. El otro salmo, el Salmo 18, versículo 6, nos habla de lo mismo. Este Salmo 18 el rey David lo escribió
cuando se hizo pasar por loco, en ese momento que casi pierde la vida y se tuvo que hacer el que estaba mal de la cabeza, el mal de la mente, para que el rey no lo matara, lo tuviera por loco, y escribe este salmo en esa situación. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo. Está hablando del santuario celestial. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Amén. Llega tu clamor delante de Dios. Y el versículo 16 y 17 del mismo capítulo 16, verso 16. Dice, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Y el 17, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Amén. Liberación de Dios. Diga conmigo, liberación del Señor. Milagro del Señor. Los experimentó el rey David en sus clamores. ¿Cuántos de nosotros lo hemos experimentado? Dios lo quiere hacer también en esta noche. Amén. Quiero que nos pongamos de pie en el nombre de Jesús, porque quiero que podamos orar. Quiero que podamos orar juntos. Miren, el Señor me hablaba esto esta mañana de manera muy clarita, hermanos. Y el Señor me decía lo siguiente, lo anoté para decirlo tal cual como el Señor me lo dio. Me dijo así el Señor: Marcos, quiero hacer milagros hoy. Quiero que sucedan milagros en la iglesia. Lee la palabra, habla acerca del pasaje que te doy y haz un llamado. Y da lugar para que yo obre milagros. Marcos, hoy quiero hacer milagros en mi pueblo. Hoy verán mi poder obrar en medio de la iglesia. Amén. Así que yo quiero hacer un llamado, hermanos, sin perder más tiempo, para todos aquellos que necesiten un milagro del Señor. No sé cuál sea, como te dije antes, de la índole que sea. Quizás en la salud, quizás en la familia, en la economía, no lo sé. Quizás hay algo en el interior que necesitas superar y hay un techo que te das cuenta que no puedes romper. En el nombre de Jesús, sea cual sea lo que fuera, esa situación que para vos es imposible, hoy está acá el Señor Jesús para tocarte, para obrar, para sanarte, para liberarte, para restaurarte en el nombre de Jesús. Y quisiera, hermanos queridos, mientras adoramos al Señor, mientras exaltamos al Señor, que puedas venir aquí al altar y vamos a orar juntos y vamos a decirle al Señor: esto es lo que necesito, Señor. Escucha, hermano querido, es una tarde para ser específico con el Señor. No le pidas muchas cosas, pídele lo que verdaderamente está necesitando. Ese anhelo, quizás ese deseo específico como lo fue Bartimeo. Quiero ver, Señor. Quizás tenía muchas otras necesidades. Es probable que estuviera en la pobreza ese hombre porque no podía trabajar. Es probable que su familia, o que tuviera rencores con su familia, lo dejaban ahí como un mendigo. Quizás tenía resentimientos con la gente, etcétera, etcétera. Pero no se enfocó en esas cosas. Había algo específico que él quería, y era volver a ver. Y el Señor escuchó y obró específicamente también. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Él está entre nosotros en esta noche y quiere operar hoy, y quiere hacer hoy que las cosas imposibles sean una realidad. No te pierdas esta oportunidad. Vení acá al altar, vení con fe.
Vení en confianza en el nombre de Cristo Jesús. Y el poder de Dios se va a manifestar en medio de nosotros. En medio de nosotros. Aleluya. Vamos a adorarle al Señor un momento. Vamos a reconocerle a Él como el Cristo, como el Mesías, como nuestro Salvador. Vamos a reconocerle como nuestro Maestro, como alguien que está mucho más alto que nosotros, que tiene todo poder, que tiene toda autoridad, que tiene la capacidad de soltar una palabra y que todo lo que para nosotros es difícil se haga fácil en un momento. Ese es nuestro Señor. Ese es Jesucristo. Ese es Jesucristo. Ese es el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Adoramos al Señor, exaltamos su nombre, le bendecimos a Él y le decimos: te creemos, Señor, te creemos a ti, Señor. Queremos mover, te adoraré, te adoraré. Sí, Señor. Aquí está.